El domingo pasado estábamos hablando sobre una situación de que muchas veces nosotros decimos al Señor, 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 y encontramos que a veces decimos Señor, Señor, pero jamás hacemos su voluntad, ¿verdad? Es decir, es muy fácil decir te amo y no demostrar amor. Es muy fácil decir y predicar, como estábamos ahora antes de la reunión, se estaba hablando acá entre los miembros de la iglesia y decía, sí, pero una cosa es decir el pasaje y creer en el pasaje. Y eso no sucede muchas veces. Y es que a veces nos cuesta obedecer a Dios por miedo. Habíamos hablado la semana pasada, nos cuesta obedecer a Dios por prejuicios, porque vemos a personas que decimos, no, ¿a qué vendría la iglesia? ¿No? Este ya está condenado al infierno directamente, ¿no? A veces no queremos hacer caso al Señor o no queremos aceptar su señorío por temor a perder algo, porque poseemos algo y decimos, no, pero es todo lo que tengo. Y el Señor nos muestra todo lo contrario, ¿no? Entonces viene la pregunta, ¿por qué me elige Dios? Si soy miedoso, si soy prejuicioso, si no quiero desprenderme de lo que tengo, ¿por qué Dios me elige? Yo traje este palito. ¿De qué es este palito? De helado, ¿verdad? Sí, del último helado que comí. Bueno, no hace mucho. Pero, ¿qué haría usted con este palito? ¿Qué haría con este palo? Yo, por ejemplo, como ven acá, lo utilicé para desparramar un poco de pegamento en un sitio donde tenía que pegar, ¿no? Por eso tiene ese color verde, ¿no? Y usted puede decir, bueno, ¿para qué serviría? No sé, capaz lo parto y lo hago para limpiarme los dientes, ¿no? Y a veces nosotros simplemente vemos este palito, ¿verdad? Pero déjeme decirle que Dios tiene más imaginación que de la que ustedes carecen y de la que yo puedo llegar a carecer. Dios es muchísimo más inteligente. Ustedes ven y yo veo un palito de helado, yo le puse la función para pegar, pero Él puede ver en esto una cosa para que sea glorificado su santo y bendito nombre. Amén. Amén. Él ve un instrumento. Usted es este palito de helado. Y usted de repente solamente se considera que sirve para ir ensartado en un, vamos a decir, ensartado dentro de algo que va a servir como un helado, ¿verdad? Usted simplemente piensa que sirve para eso, pero Dios tiene otro propósito. Y es que todo lo contrario de lo que se maneja en el mundo, cuando uno se presenta un trabajo, ¿verdad? Te pide las condiciones, te pide los estudios, te pide las capacidades y te dice, a ver, usted, ¿en qué universidad ha estudiado? Si usted dice estudiar en la Universidad de La Plata, qué bueno. Pero si usted dice estudiado en Oxford, si usted dice estudiado en la universidad, qué sé yo, de Cambridge, no, ese ya tiene otro peso, ¿verdad? Para la empresa, y la empresa te contrata por esa capacidad. Pero fíjese que para Dios no le sirve eso. Dios es todo lo contrario. Dios es todo lo contrario de lo que usted piensa. A Dios no le sirven sus títulos. A Dios no le sirven sus honores. A Dios le sirve su corazón. A Dios le sirve su predisposición en su corazón. La narrativa bíblica es completamente diferente a la historia de la humanidad. ¿Sí? Dios parece que tiene esa predilección por aquellos que queremos rehusar a servirle. Por esos tosudos, por esos tercos que cuando Dios les llama dicen, no, yo no quiero. Fíjese, Jonás no quería. Fíjese, Moisés, soy tartamudo. No sé si sé hablar. ¿No? Fíjese ese Gedeón. No, para, yo voy, pero si me mojas el vellón, si me lo mojas afuera, si me lo mojas adentro, si me mojas este alrededorcito. Gente reúnen
gente que no quiere trabajar. Por eso es que Dios elige a alguien que tiene poca confianza, que tiene poco talento, que rechaza muchas veces lo que Dios le quiere decir. Y usted dirá, pero pastor, ¿cómo es esto? ¿Por qué? Porque justamente cuando usted es esa persona, es cuando Dios se va a glorificar, porque el que va a ser protagonista en este caso es Él. Amén. Amén. La palabra dice, no es con tus fuerzas, es con mi Santo Espíritu. Dios siempre ha elegido bajo el principio teológico del que dice yo no puedo, como lo dijo Moisés. O aquel que dice yo soy pequeño, como Gedeón. Pero al final el resultado es la victoria. Y cuando hay victoria de esas personas que dicen yo no puedo, yo soy pequeño, entonces hay el reconocimiento que no fue por la persona, sino porque intervino alguien mucho más poderoso, por el que está detrás de nosotros, que es nuestro Señor. Amén. 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 Yo no estaría acá si no tuviera a mi Señor detrás de mí. Yo no estaría en la posición que estoy si no es ese Dios que está detrás de mí. Y déjeme decirle que el mismo Dios que está detrás de mí quiere estar detrás de ti solamente si tú le escuchas y le haces caso. Amén. 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 Por eso vamos a utilizar un texto clave, una cita clave, que es 2 de Corintios 4:7. Y vamos a empezar desde el versículo 6, que dice, 2 de Corintios 4:6 y 7, que dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero, dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Para que la excelencia, dice, del poder sea de Dios y no de nosotros. Por tanto, todo cuanto hacemos, todo cuanto tendremos, será para la gloria de Dios. Y es más, fíjese lo que dice abajo, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, y sigue hablando de circunstancias que vamos a atravesar y que vamos a pasar en nuestra vida, pero siempre saldremos victoriosos. Gloria a Dios. Amén. El camino del cristiano, el camino de los siervos, no es sencillo. Es renuncia, es negarse a sí mismo. El camino del Señor es difícil. No es tan fácil como muchas veces la gente pretende hacernos ver. Y es por eso que tenemos que tener cuidado cuando vemos gente que quiere servir. Y el poder entender el por qué la gente quiere servir. Hay gente que está ansiosa por servir. Y muchas veces lo quiere servir por tener un cargo espiritual, por tener poder. Es decir, quieren estar aquí por una ambición personal. Y hasta algunos se creen hasta mesiánicos. Creen conocer la verdad. Creen que lo que ellos dicen es la verdad de Dios.
Y hay de aquel que les discuta, ¿verdad? Es un hereje. Y es por eso que encontramos muchas veces que decimos, aquí lo que dice el pastor es ley. No, señores. Esto es la ley. Esto es lo que manda. Yo puedo decir cualquier barbaridad. Si no está acá, es manifestación de hombre. Por eso es que muchas veces encontramos que tenemos que poner un filtro. Y ese filtro se llama el filtro del ego. Por eso es que tenemos que entender que en este filtro del ego tenemos que encontrar cuál es la razón por la cual el hombre quiere servir. Y entender si Dios lo ha elegido o Él se está eligiendo. ¿Me dejo entender? No son tus cualidades. Como yo siempre les digo, ¿no? Yo canto. Mis hijos saben que canto. No sé si bien o mal. Es un talento como el que yo nací naturalmente. ¿Sí? Pero a Dios no le sirve, fíjese usted. Jamás he estado en la alabanza. Y he querido estar en la alabanza. Es más, ustedes saben que ahora en el Consejo Pastoral hay un grupo de alabanza de pastores, ¿verdad? He ido, me he presentado, pero a Dios no le da la gana que yo esté en la alabanza. Qué bueno que es Dios y qué bueno es hacerle caso, ¿verdad? Amén. Así actúa Dios. Dios me dice, no con tus fuerzas, con mi Santo Espíritu. Si quieres cantarme, de repente si yo me paro en un escenario y me pongo a cantar, de repente mi ego se va a elevar, ¿verdad? ¿Sí o no? Puedo creérmela, yo soy el Marcos Wichi. No el Marcos Wichi, ¿viste? El Henry Wichi. No. Dios sabe por qué muchas veces el talento que tú tienes no le sirve a Dios. Porque Dios quiere utilizarte de otra forma. ¿Sí? A veces, cuando nosotros queremos trabajar, es que no entendemos la magnitud de la responsabilidad que tenemos. A veces pensamos que trabajar en la obra del Señor es algo sencillo. Es algo que te va a llenar la bolsa, como muchos piensan. Y no es así. El trabajo en el Evangelio es una renuncia constante, ténganlo en cuenta. Y es por eso que los que realmente conocen la obra del Señor no quieren servir al Señor. Sin embargo, el Señor trabaja en ellos. ¿Sí? Saúl era un hombre que quiso mantener la bendición de Dios y quiso sostener su reino. Pero a Dios ya no le servía. Él tendría que haber mantenido su reino con obediencia a Dios, no con su pensamiento ni con sus acciones. Fíjense, Dios da un rey a Israel. Pero ¿saben qué pasa? Que en el proceso de caminar en los caminos del Señor, te llegas a agrandar, como se dice acá en Argentina, ¿no? Se agranda Chacarita, ¿verdad? Porque le ganó a Boca un día, ahora Chacarita se agranda y se cree el mejor equipo de fútbol del país, ¿verdad? Eso es lo que dicen ustedes, se agrandó Chacarita, ¿verdad? Entonces, puede suceder que a veces nosotros, cuando somos elegidos por Dios, cuando somos tomados por Dios, nos creemos chacaritas y actuamos como Saúl. ¿Y qué hace Saúl? Se toma atribuciones que no se tiene que tomar. Agarra y hace ofrenda de incienso, tomando el poder y la autoridad que le corresponde al profeta, no a él. Él es rey, no es profeta.
Por tanto, no tomes lo que Dios no te dio. Tú haz lo que Dios te dijo. Gobierna. Y si gobiernas, gobierna y obedece a lo que Dios te dice en su gobierno. Saúl perdió el reino justamente por decir: no, es que le voy a perdonar la vida al rey. No, es que voy a llevar el ganado gordo para hacer sacrificio y holocausto. A Dios no le interesa lo que tú le puedas dar. A Dios le interesa que tú le obedezcas. Amén. Es que yo pienso, no me interesa, te dice Dios, lo que tú piensas. ¿Escuchaste lo que yo te dije? Mata, mata. Perdona, perdona. Pero me ha hecho daño. No me interesa, tú perdónalo. Yo tengo propósitos con esa persona. Amén. Pero me hizo daño. No me interesa, te dice Dios. Perdona. Así actúa Dios. Y cuando Dios te elige es por eso. Te elige porque Él tiene un propósito en tu vida. El hecho que te elija, es que significa que Dios tiene que hacer un proceso en tu vida. Cuando Dios te elige es porque tiene que procesar tu vida. No vas a ser igual una vez que Dios te llama y una vez que te pones en sus manos, porque pasas a ser el barro en la mano del alfarero. Y déjeme decir que yo jamás he escuchado que el barro le diga al alfarero: yo quiero ser jarra y no vaso. No, yo quiero ser plato y no taza. No, el alfarero es el que toma la decisión de qué cosa vas a hacer. Amén. Sí, Señor. Es más, permíteme decirte que si tú eres taza por un tiempo, este alfarero puede quebrarte, molerte, volverte a poner agua, volverte a amasar y hacerte otro tipo de vaso, Amén. otro tipo de jarra, otro utensilio. Dios jamás va a terminar tu proceso, porque la vida del cristiano es un constante cambio, un constante procesar de nuestra vida. Por eso que yo les he dicho, es una constante renuncia a nuestro yo. Cuando tú estés cómodo siendo vaso, te va a quebrar y te va a decir: no, ya no más vaso, ahora eres una jarra. Ahora ya no recibes líquido, ahora tienes que verter líquido. Amén. Amén. Qué maravilloso que es papá, ¿verdad? Pero lo importante es que tú decidas dejarte llevar por Él, ¿no? Y tú me dices: ¿y cómo eso hay en la Biblia? Claro que hay en la Biblia. Jonás tuvo que pasar ese proceso de ser sangoloteado en un barco de aquí para allá, de ser tirado al agua, de ser tragado por un pez, de ser escupido en las playas de Nínive. Y si él no hubiera pasado por ese proceso, no hubiera alcanzado a entender lo que es la misericordia y la gracia de Dios. Si Jonás hubiera dicho: ¿quieres que vaya a Nínive? Voy para allá. Nínive, arrepiéntete. No hubiera entendido, porque el proceso para ser enviado empieza por uno, no por aquel que tú vas a llevarle el mensaje. Amén. Amén. Sí, Señor. ¿Cómo yo puedo hablarle de la gracia de Dios si yo no sé lo que es gracia? ¿Cómo puedo hablar del perdón si yo no he perdonado? ¿Cómo puedo hablar del recibir si jamás he dado? ¿Cómo puedo hablar de honra si jamás he honrado? Es por eso que Dios muchas veces nos hace pasar por procesos. Y muchas veces esos procesos nos duelen porque van en contra de lo que nosotros pensamos. Por eso que cuando Dios busca un candidato ideal, busca una persona renuente,
Una persona que no quiere ir. ¿Y saben por qué? Porque aquel que se cree que es capaz, que puede servir en la iglesia, es aquel que confía en sus propias habilidades. Pero aquel que es reunente sabe que necesita esa ayuda externa del Señor. Amén. Es decir, es humilde. No se la cree. Sabe que va a necesitar del otro. Y que también aquel que quiere servir así en la iglesia, su motivación puede ser buscar ese reconocimiento, ese control. Yo soy el pastor, aleluya. Reconozco. Yo soy el líder, aleluya. Reconózcanme. Después del pastor yo, Mira que yo le digo al pastor y el pastor chachacola. Ese es el que quiere servir por propia voluntad. Pero aquel que sirve llamado por el Señor, entiende que es un deber y obedece a lo que Dios dice. Amén. Aquel que quiere servir a la iglesia y que lo ve que yo me meto acá y que no, yo voy al evangelismo, yo voy al otro, no, yo me meto en la campaña y yo me meto en el coro y está en 25,000 cargos. Es porque se cree autosuficiente. Pero nosotros, aquellos que tratamos de servir a Dios, vivimos en una constante acción de oración y consulta a Dios. Señor, voy acá. ¿Será por acá, Señor? Señor, ¿me estaré equivocando? ¿Por qué no crees en la iglesia? Y el Señor te dice, tranquilo, tranquilo. Yo sé, yo tengo mis tiempos. Vos, Hakuna Matata. Me manda timón y pum. Dice, sin preocuparte, yo tengo el control. Amén. No es con tus fuerzas, es con mi Santo Espíritu. Amén. ¿Sí? Amén. Y es que aquellos que se creen, que están ansiosos, manejan un criterio humano también que trata de apropiarse de la gloria del éxito. Mientras que aquellos que tienen ese criterio divino, esa reunencia, reconocen el éxito a través del reconocimiento que lo hizo el Señor. Que todo cuanto tenemos es por el milagro de nuestro Padre. Que reconoce que yo solo no lo hubiera podido hacer. Amén. Amén. Y es que la soberanía de la elección, esa soberanía que tenemos que manejar entre gracia versus el mérito, debemos elegir a quien no quiere el trabajo. Porque eso refuerza la gracia de Dios. ¿Se entiende? Muchas veces a uno le invita a alguien y dice, no, pastor, todavía no estoy preparado. Deja que la gracia de Dios se manifieste. Porque ya aquellos que ya tenemos años en el Evangelio, acá está el pastor Pedro, uno ve a una persona y sabe, ¿no es cierto? Ya va reconociendo sus dones. Va a decir, este chico tiene pasta de, decimos nosotros. Solamente es que tiene miedo de lanzarse. Cuando encuentres que algún siervo te dice algo, ponlo en las manos del Señor y tírate de cabeza. Deja que el Señor te lleve, te guíe, te guíe. Dios no elige a los capacitados. Dios no va a elegir a los capacitados. Dios es todo lo contrario. Él capacita a los elegidos. Amén. Es por eso que no es con nuestras fuerzas.
es con su Santo Espíritu. Es por eso que tú eres y yo soy vaso de barro. Es porque nosotros estamos en sus manos. Ahora, ¿por qué Dios no busca voluntarios? ¿Qué me dice? ¿Por qué Dios no buscará esos voluntarios? Pero pastor quiere servir. Sí, pero no le sirven los voluntarios. Porque si él haría algo, sería bajo mérito humano. Yo lo hice, ¿viste? ¿Ah? Yo te dije que servía para este laburo, ¿eh? ¿Viste? Salí a la plaza, se convirtieron 500. Y tú dices, wow, la verdad. Utilizó un tartamudo para hablar a un rey, a un faraón. ¿Moisés era general o no? Era príncipe de Egipto, ¿se acuerdan? ¿Y por qué no libertó a su pueblo con espada? Porque hubieran dicho, el general Moisés vino del desierto tras el destierro y arrasó con Egipto y sacó al pueblo de Israel. ¿Y quién estaría hablando ahorita de Moisés? La historia. Pero no dentro de la historia de Dios. Tuvo que ser con las fuerzas de Dios. ¿Me dejo entender? Amén. Si Moisés hubiera actuado como general, hubiera sido mérito de Moisés. Pero fue mérito de Dios. ¿Amén? Amén. Ahí estamos. A veces el Señor nos llama. A veces el Señor hasta nos fuerza a hacer las cosas. Y nos fuerza amorosamente. Como a Jeremías. ¿Se acuerdan del profeta Jeremías? Él no quería decir la profecía. Él no quería decir lo que le iba a pasar al pueblo de Israel. Y él que decía, tengo que clamar, hay un fuego en mi interior que tengo que decir lo que va a acontecer. Por eso era el profeta llorón. Porque a veces nosotros tenemos que decirles cosas que les van a doler, pero tenemos que decirlas. Porque no soy yo quien conoce sus corazones, es Dios quien conoce sus corazones. Es Dios quien conoce del necesitado que nos ve por internet. Y cuando yo le digo, levántate, camina, levántate, tú puedes. Es Dios quien está diciendo. Amén. Amén. No soy yo. Y a veces yo mismo escucho las prédicas y digo, qué bruto, ¿cómo puedo decir esto? Y el Señor me dice, tranquilo, y si tú no lo dijiste, yo te puse esa palabra en la boca. Pero Señor, sonó dura, pero justamente hay alguien que yo tenía que decirle esa palabra dura. Porque si bien es cierto que la prédica va a llegar a todos ustedes y a los que nos ven, muchas veces hay palabras específicas. De esos 170 que nos ven en internet, de los que están acá, imagínense que hay una palabra específica para cada uno de ustedes. Amén. Amén. Tómenlo, abrácela, véala como una verdad. Dios demuestra que sus planes no dependen de nuestro estado de ánimo. No dependen de que si tú estás feliz o triste. No depende de eso, sino depende de que se cumple el propósito que Él tiene con nosotros. Amén, Señor. Por eso la autenticidad del mensaje es que nosotros sufrimos al decirlo. Porque uno no disfruta condenando a los demás. Yo quiero que entiendan que cuando yo lanzo una palabra que de repente a usted es chocante, a mí también me choca. Porque la palabra no es mía.
Si fuese mía, sería Iglesia de Henry Valdivia. Pero es la iglesia de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas veces yo he escuchado las prédicas que he dado y yo me he puesto a llorar en mi oficina al escucharlas. Porque Dios también me hablaba a través de mi propia boca. Y es que así es como Dios te va a tomar. Por eso te elige, porque no te la crees. No tienes que creértela. Y Dios, nuestro Señor, utiliza una estrategia de enseñanza para nosotros. Una estrategia espiritual. Y quiero que anote estas pequeñas cosas. Estos 4 puntos que les voy a dar. Primero, cuando Dios te llama. Cuando Dios te llama, va a quebrar tu autosuficiencia. Es la razón principal que tienes tú para estar en el servicio del Señor, es la dependencia. Porque alguien que desea estar en un cargo, en un puesto de liderazgo, siempre va a confiar en su propio carisma, en su inteligencia, en sus contactos. Pero Dios tiene que quebrar esa autosuficiencia. Y de repente, miren, yo recién entiendo ahora, de repente te saca de tu país. Te saca de donde tú estás, porque de repente ahí tienes poder, tienes familia que te va a apoyar, de repente tienes conocidos poderosos, que cuando tú dices algo ellos te van a cubrir, y te saca de tu país y te manda al desierto, te manda a otro país donde nadie te conoce. Así actúa Dios con tu autosuficiencia. Dios trabaja de esa manera. Tiene que crear ese vacío necesario. Y cuando tú dices, me siento vacío, no sé qué hacer, Señor, estoy acá solo. Entonces Dios dice, ahora sí me sirves. Ahora sí. Deja que yo te llene. Moisés, por eso les decía, era un general, era un príncipe, él podía estar y haber sacado con espada, pero lo trajo a Egipto, viejo, 80 años ya desconocido para las tropas egipcias. Habían pasado 4 décadas, ya no le hacía caso ni el portero de palacio. Así es como actúa Dios, si te va a utilizar. No le sirve tu poder, no le sirve tu riqueza, no le sirve tu intelecto. Vacía tu mente y pon todo lo que tienes a los pies del Señor, y ahí te va a bendecir y te va a usar. Amén. Amén. El segundo filtro que utiliza el Señor es contra la ambición y el narcisismo. La gente del mundo quiere estar en un lugar para exhibirse, para buscar y obtener un beneficio propio, para estar así. ¿Ven algún conocido siervo? Se acercan ahí, selfie, selfie. Amado, eso se llama narcisismo. Dios no busca narcisistas, no busca a aquellos que tienen ambiciones personales, porque eso es un contaminante en la iglesia. Analice los primeros 300 años de la iglesia, todos renunciaron. Vendían sus propiedades y compartían el pan con sus hermanos. Vivían en catacumbas. Se apoyaban entre ellos, todos comían, todos tenían techo,
Ninguno era mayor que el otro. Aún el apóstol Pedro se sometía al concilio de Jerusalén, a los ancianos de Jerusalén. ¿No dice acaso la Biblia? Pablo no fue a presentar, y explicar lo que había acontecido cuando viajó a Jerusalén. ¡Ay, el superapóstol! Yo no doy excusa ni hablo de nada. Yo soy el apóstol. ¡Aleluya! Y a mí me tienen que obedecer lo que yo digo. ¿Qué nos creemos? Dios no quiere narcisistas ni creídos. Quiere gente humilde. Cuanto más alto estás, más humilde tienes que ser. Y si tienes que amarrarle los calzados a un viejo harapiento de la calle, hazlo. Tenemos que aprender a resistir a eso. También tenemos que quebrar el sentido de sentirnos débiles, la paradoja de la debilidad. Yo no puedo. Soy chiquito. Esa paradoja es una de las cosas que tiene que romper Dios en nuestra mente. Si no es con tus fuerzas, querido, es con su Santo Espíritu. Diga el débil, fuerte soy. Así dice la Escritura. Diga el débil, fuerte soy, porque el Señor es el que te va a proteger. La debilidad del hombre es el escenario de Dios donde Él se va a fortalecer, donde Él va a ser glorificado. Cuando soy débil, entonces yo soy fuerte. Amén. Esa es la paradoja que tenemos que entender. Cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Porque mis fuerzas no provienen de mí, vienen del Señor. Amén. 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 Por último, tiene que haber una transformación en tu llamado. Cuando Dios nos elige, cuando Dios elige a alguien que no quiere el trabajo, se produce una tensión. ¿Sí? Y esa tensión te lleva a purificarte. Jeremías intentó renunciar, ¿se acuerdan? Él dijo, no quiero, Señor. Pero él sentía ese fuego adentro. Ese fuego transformador. Ese fuego, esa lucha interna, es lo que forjó ese carácter. Y lo hizo inquebrantable. Cuando hay esa resistencia inicial, va a trabajar en el elegido y va a buscar al Dios de una forma constante. Cuando tú vas a empezar a luchar, la única forma de que tú salgas vencedor de esa lucha es buscando a Dios. Amén. Amén. Y Él te va a mostrar sus propósitos. Y Él te va a mostrar esos huesos secos. Y te va a decir, ¿y esos huesos? ¿Tú crees que esos huesos vivirán? Y te va a enfrentar entre lo que tú eres en tu mente y lo que Dios es el poder. Y dirás, solo tú, Señor, lo sabes. Amén. Sí, Señor. Estarás quizás como Pedro. ¿Cómo dice Pedro? Con Jesús que le dice, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo, ¿cómo que no? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Impulsivo, ¿verdad? Pero al final dice que le volvió a decir, Pedro, ¿me amas?
Y Pedro quebrantó su corazón y dice, Señor, tú sabes, tú conoces mi corazón. Qué bueno es ser así. Que cuando el Señor te pregunte algo, tú no le contestes rápidamente a boquejarro, sí, yo, sino que esperes y le digas, Señor, ¿tú crees, papá? ¿Tú crees? Dame fuerzas para creer. Dame fuerzas para seguir. Amados míos, este año que empieza, que nuestro pensamiento sea el de servir a Dios con sus fuerzas. Serviré al Señor con sus fuerzas. Amén. 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 Entonces podremos decirle, Señor, Señor. Y Él te dirá, ven hijo, descansa en mi reposo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias te damos por este día, Señor. Gracias por este momento. Gracias por hacernos entender, Señor, de que tú eres nuestro Padre. Gracias por hacernos entender, Señor, que no somos nada, Señor. Todo cuanto somos es porque tú nos miraste con gracia, nos miraste con misericordia. Y podemos estar acá sentados en tu iglesia, yo parado en este lugar, Señor. Gracias. Gracias porque tu amor nos ha alcanzado. Señor, abre nuestros oídos espirituales. Abre nuestros corazones para cuando tú nos llames, Señor. Señor, ponemos nuestros talentos, nuestro entendimiento, nuestra salud, nuestra vida a tus pies. La tomamos por basura, Señor. Utiliza lo que a ti te sirve, pero haznos unas herramientas útiles en tus manos para ser de bendición a tu pueblo. Gracias, Señor. Gracias por este año que ha transcurrido. Gracias por tus bendiciones. Gracias por ver, Señor, tu mano de poder cuidándonos, protegiéndonos, guiándonos, acompañándonos en todo momento. Aún en nuestro lecho de muerte, Señor, tú estás ahí cuidándonos. Y aún cuando estamos enfermos, tú nos levantas. Y aún cuando nos duele, tú nos sanas. Gracias, papá. Te bendecimos, te glorificamos, Señor. Y te pedimos por este año 2026, por nuestra nación, Señor. Sana nuestra nación. Sana a Argentina, Señor. Cúrala, Padre Santo. Que sea un año de bendición para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.